Hola, 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 ¿cómo están todos? Bueno, deseamos que los poderosos ángeles del Señor estén con ustedes. Mira lo que dice o escuchen lo que dice Hebreos 1:14. Quiero saludarles con Hebreos 1:14 y esto me llena de mucha satisfacción, alegría con nuestro Señor, que no estamos solos. Hebreos 1:14 dice la palabra del Señor. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? No estamos solos. Tenemos la protección de los santos ángeles. Los santos ángeles están con nosotros, están con usted, están con su familia. Así que bueno, la gloria sea para nuestro Creador, Redentor y sustentador Cristo Jesús, nuestro Padre eternal. Bien, hermanos queridos y amigos, estamos hoy en día miércoles 11 de octubre. Esta programación llega primeramente gracias a Dios y al apoyo de las hermanas Hernández, nuestra hermana Catherine Hernández, siempre contribuyendo, Caroline, Yudelis. Hoy tenemos una invitada especial, nuestra hermana Cassandra. Va a estar con nosotros, nuestra hermana Cassandra. Estén pendientes con interactuar. Recuerden los números telefónicos más 58 4 084 8920 son números telefónicos. Por aquí tenemos a nuestra hermana Cassandra. Hola, hermana Cassandra. Hola, buen día para todos. Dios les bendiga. La paz de Amén. nuestro Señor sea con cada uno. Amén. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Sí, ¿cómo estás, hermana? ¿Cómo está tu familia? Gracias a la misericordia de Dios estamos de pie. Gloria a Dios, me alegra. Me alegra que estén bien por allá. Bueno, aquí en Venezuela estamos dando la batalla. ¿La qué? La batalla. La batalla. Sí, Sí, así es. estamos dando la batalla aquí en Venezuela. Nosotros Sí, mediante la gracia del Señor. Así es. sí. ¿Cómo está el problema de la electricidad ya? Wow, hermano, eso acá es supuestamente, según lo que he escuchado, pues en muchas provincias se ha arreglado y bueno, esta provincia va en avance también en cuanto a esto. ¿Verdad? Recordemos que esta es una isla y no depende del petróleo ni nada. Entonces, imagínense, si en Venezuela con el petróleo que hay tenemos esa escasez actualmente, estos países son más. Sin embargo, aquí se ha arreglado mucho, pero igualito falta 2, 3 veces al día. Y eso que aquí tenemos estos tremendos ríos, yo, Sí, con enormes caudales. Los ríos, con sí, enormes aquí, caudales. ¿Sí? pero aquí, Bien. ¿Ah? gracias a Dios, estamos hoy acá. Sí, gracias al Señor. Mira, hoy es el tercer día. Doquimazo del miércoles. Y más un día el miércoles, sí. Así es. Estamos, bueno, por compartir. Doquimazo hemos dicho que es una palabra de origen griego, ¿verdad? Así es, pastor. Y significa probar, someter Probar, a prueba. poner a Sí, prueba, sí, los materiales. los materiales, todo eso. Mira, la sierva del Señor dice en conflicto de los siglos, tendremos que enfrentar a estos falsos profetas que ellos se esforzarán por engañar a muchos, induciéndoles a aceptar falsas teorías. Y dice la sierva del Señor, muchos pasajes de las Escrituras serán mal aplicados de tal manera que en apariencia esas teorías engañosas estarán basadas en la palabra que Dios o en las palabras que Dios ha hablado. Entonces, Así la es, pastor. situación es bastante compleja, hermana Cassandra. Ha ¿Por sido qué? Porque compleja durante los tiempos. sí, Sí, y la sierva del Señor lo había visto y lo profetizó para este tiempo. Sin embargo, también vemos que el apóstol Pedro también habló sobre esta referencia. ajá,
Y es un texto que el apóstol Pedro pues nos indica o nos expresa, nos habla, nos da como dice el tema de esta semana, un doquimazo para probar. Sí. Sí, nos pone Usted como está una hablando alerta. de Pedro, usted está hablando de Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de versículo Pedro 16. 3:16, Y sí. 17. Donde el apóstol Pedro pues nos dice que casi en todas las epístolas del apóstol Pablo nos habla y dice que hay algunas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen también, así como las otras escrituras. Y ¿Para eso se qué? ve hoy día. Para su propia perdición. Claro, y eso, hermana Cassandra, es real en nuestros días, ¿verdad? Muy real. Incluso cuando yo inicié con escudriñando, comprendiendo las verdades bíblicas, recuerdo que este era uno de los textos, así como otros, que yo resaltaba mucho, la emoción de saber que teníamos una gran verdad y que era para todos, porque en realidad no está para algunos, está para todos, para todo aquel que cree. Claro. Porque el problema yo pienso que está en la incredulidad y el no aplicar el doquimazo en la prueba. Claro, así es, mi hermana. Mira, dice la sierva del Señor en Conflicto de los Siglos, página 34. Dice que Satanás, desde los tiempos más remotos de la historia, se esforzó por engañar a nuestra raza y engañó a nuestros primeros padres. Así es. Y la técnica del diablo, la estrategia del diablo sigue siendo la misma, engaños, pero bajo distintos disfraces. Diversos Sí, disfraces. incluso para nuestros jóvenes hoy en día. Mi hijo está en la universidad, pastor, y quisiera contar un poco sobre esta experiencia sin salirnos del tema, sobre la filosofía, ¿verdad? Está mucho en la universidad y que por ende, pues a mí también me pasó en un tiempo, está la filosofía histórica y está la filosofía donde nos hablan sobre la ciencia y todos estos avances. Entonces tengo un sobrino que está estudiando con nosotros y mi hijo, que ellos me dicen como si hay un Dios perfecto, hubo imperfección en los primeros seres, y yo le digo, ¿por qué? Ellos, ¿por qué aplican eso? Ellos dicen, es que no puede haber imperfección en los seres que Él creó. Y yo le digo, claro que no había, pero Dios, un Dios perfecto, le dio la libertad de elegir a los seres por amor, de elegir. Y en eso está el obedecer. Entonces les puse algunos ejemplos, sin embargo, él en su teoría, mi sobrino, no, o sea, está como encerrado por las teorías que le han estado dando en la universidad. Y yo digo, wow, qué terrible, ¿vale? Cómo la fuerza de la mentira muchas veces trata de empañar lo que en realidad es verdad, o cómo tiene esa fuerza para que los jóvenes, sobre todo hoy en día, crean más a la mentira que a la verdad. Pero esto está escrito. Y tristemente es así, Cassandra, como usted dice. Por eso es que los padres, los que tienen muchachos pequeños, tienen todavía la oportunidad de asentar las bases de la fe en los muchachos, para que se cumpla Proverbios 22:6, que dice, cuando fuere viejo no se apartará de ellos, o cuando fuere a la universidad no se apartará de ellos, o cuando sale al rodeo de la vida o a enfrentar el mar de las dificultades, a navegar por sus propias iniciativas, los muchachos se mantengan fieles. Amén. Y bueno, si por X o por Y los muchachos se apartan, bueno, toca que los padres oren por ellos. Nos toca. Para que cuando hijos pródigos vuelvan al redil. Así es, vuelvan al redil. Otra cosa, Cassandra, que ha hecho el diablo, el enemigo, ¿verdad? Ha envuelto a Dios con sus propios atributos satánicos y lo ha acusado
de Sí, ejercer un dominio férreo sobre la población, sobre la hueste angélica, sobre el cosmos, es decir, el universo, porque Dios tiene infinidad de mundos, ¿verdad? Y ha hecho creer que Dios no es amor. Y entonces utilizó a los hombres, Satanás, a los distintos líderes en las diversas épocas para decir que Dios es un Dios opresor, que existe un infierno, que hay un estado consciente después de la muerte. después de la muerte. Y han engañado según las realidades de las épocas, por ejemplo, en las nuestras del año 538, en el oscurantismo, las Biblias estaban prohibidas y solamente los que tenían oportunidad o la capacidad de interpretar la Biblia es de quienes las poseían. Y quienes tenían la Biblia para ese momento era el credo, ¿viste? Eran la Iglesia Católica. Y por supuesto, en esa era oscura se aprovecharon de inventar diversas doctrinas y cosas locas que hasta hoy día repercuten. Y cuando la Sí, Biblia fue traducida, que empezó la traducción bíblica, los hombres ya tenían ideas preconcebidas, por ejemplo, en cuanto al infierno, al estado de los muertos. Es una cosa loca yo que hay en el y mundo. sí, y usan o sea, los mismos, o sea, textos bíblicos para dar, como dice el apóstol Pedro, una mala interpretación por la falta de preocupación. Yo pienso que es por la falta de preocupación, porque yo siempre digo que a veces leemos la Biblia como leer el libro de Pepeto. Y la Biblia es un libro santo y es sagrado, por ende debe leerse con la mejor reverencia y con la mejor preocupación de buscar, ¿verdad? Como en un tesoro perdido, un tesoro que se perdió, buscar allí las prendas, las joyas, todo lo mejor que tiene la Biblia, o sea, porque no es cualquier libro que tenemos en las manos. Ojalá todos pudiéramos comprender el valor especial de tener las Biblias antiguas, por cierto. Compra la verdad y no la vendas, dice el Proverbio 23, si más no me equivoco. Que atesoremos las Biblias antiguas, porque para estos tiempos la Biblia está siendo las traducciones están viniendo con muchas traducciones totalmente mentirosas, donde la mano del hombre se ha poseído de eso. Sí, eso es una realidad, es serio. Mira, y en cuanto al estudio de la Biblia, la gente piensa, y discutía yo con las muchachas, hablando, pues compartiendo, que cuando uno, por ejemplo, hace el culto, uno a veces hace el culto hasta de mala gana, o bravo, o lo mandan a leer, el papá manda a leer la Biblia a los hijos o a las hijas, y dice, bueno, usted siempre con su Biblia, voy a leerla, como por simplemente cumplir. Ahora yo le digo, y hablaba con uno de los muchachos, le decía, mira, quien necesita leer la Biblia no es Dios, somos nosotros. Quien se beneficia con hacer el servicio en la mañana, el culto en la mañana, el culto en la tarde, somos nosotros, no Dios. ¿Por qué? Porque nosotros le ofrecemos un servicio a Dios, por supuesto, Él se agrada, Él le place que sus hijos le reconozcan como su hacedor, como su sustentador. Pero quien sale bendecido por el servicio somos nosotros. Quien sale bendecido por echar manos, por hojear la Biblia, leer la Biblia, somos nosotros, no Dios. Porque Dios es Dios. Ahora, Dios quiere que eso redunde en bendición para nosotros, pero hay gente que no lo hace. Por ejemplo, Caín, cuando fue a hacer el culto, y Abel. Caín levantó un altar. Abel también levantó un altar. Pero Caín le llevó unos ñames al Señor y unas guayabas. Dios, aquí están tus frutos. Como que Dios necesitaba eso, ¿no? Y Abel llevó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Abel creía, tenía temor de Dios. Ahora dice la Biblia, el Espíritu profecía en Patriarcas y Profetas, que descendió fuego del cielo sobre la ofrenda de Abel y no la de Caín. Entonces, así es. Es importante que cuando uno vaya a leer la Biblia, no vamos a leerla por un compromiso, porque tengo que navegar por las redes, porque voy a ver una película, voy a estar todo el día ocupado y entonces voy a cumplir con eso. No, es porque usted necesita, porque la persona necesita, el joven necesita el alimento espiritual, y quien se va a beneficiar es la persona que lee, no Dios. Wow, yo le digo siempre a los jóvenes, pastor, que qué terrible que ellos llevan una vida como tan acelerada, haciendo tantos planes. Yo siempre le coloco este ejemplo a mi hijo,
y le doy gracias a Dios porque en realidad es como lo que usted acaba de decir, que cuando usted siembra estos principios, estos valores con los hijos desde que están pequeños, cuando llegamos a la iglesia, mis hijos no estaban tan pequeñitos, pero ya tenían, todavía tenían una edad donde vulnerable, donde se podía trabajar con ellos, donde se podía fundar en ellos bases sólidas, ¿sí? Y pienso que esto pues sigue repercutiendo en sus corazones y en sus mentes. Muchas veces cuando los llamamos, le decimos acompáñanos porque ya son jóvenes mayores, pero los principios están en el hogar y por ende debemos cumplirlo mientras estamos dentro del hogar. A veces antes, ¿no? Voy a hablar de la parte anteriormente, cuando estaban como saliendo a la adolescencia. Ellos querían que todo fuera rápido. Y siempre es bueno cuando nosotros pues trabajamos en base a eso, ¿sabes? Mira, pero vamos hoy a hacerlo interactivo, que tú puedas opinar sobre este texto bíblico, qué tú opinas, qué tú piensas, y que interactuemos, porque a veces nosotros mismos, los padres, los responsables, hacemos que esto se vuelva como monótono, repetitivo, casi siempre lo mismo. Qué bueno que interactuemos todos los días de manera distinta, pero con la misma fuerza y con los mismos valores que se necesitan para dar gracias a Dios. Pienso que cuando Abel pues hizo esto, lo hizo con la mayor solemnidad y con la mayor necesidad del Cordero de Dios. Así y eso es. es lo que debemos necesitar todos los días. Así es, mi hermano. El Cordero de Dios en nuestras vidas. Eso es, el bendecido somos nosotros, los bendecidos por Dios. Dios se agrada que le rendamos pleitesía, de que le reconozcamos. Bueno, tenemos por aquí unos mensajes, hermana Cassandra, tenemos a Karen Hernández, que nos saluda. Hello, bendiciones. Gracias, saludos, hermana Karen. Bendiciones saludos, para Karen. Besos. Tenemos aquí a Keila Yudelis Martínez, de Ecuador. Buenos días, estimados hermanos. Muchas bendiciones. Extrañamos a Keila en los programas. Bendiciones, saludos, hermana Keila, para ti. Hermana Keila. Para tus hijos, recuerden interactuar con nosotros en el más 58 412 084 8920 y también por la página de Dosis de Conocimiento José Hernández. Recuerden viralizar este contenido porque es importante. Estamos en Dosis de Conocimiento con una programación compartida con nuestra hermana Cassandra directamente de República Dominicana. Ayer estuvimos conversando sobre las características de una persona de discernimiento. Por aquí la necesitamos. Característica de una persona de discernimiento. ¿Se fue la hermana? Ajá. Y hablamos que era una persona de oración. Ajá. Era una persona de oración. Era una persona que necesitaba sacar tiempo para el ayuno. Una persona que le gustaba tener un espíritu investigativo. Así es. Una persona que esté clara lo que ha leído. Volvió la hermana, qué bueno. Estamos aquí recordando las características de una persona de discernimiento. Todos debemos tener el don del discernimiento, uno más que otro, por supuesto, porque hay hermanos que tienen una capacidad mental más amplia, las neuronas más abiertas, y cada quien con su don, ¿verdad? Pero la gente no debe dejarse engañar y debe estar cimentado en la verdad. Hoy, hermana Cassandra, día miércoles, estamos hablando de que tuercen las escrituras para su propia perdición. Por ejemplo, la doctrina del tormento eterno no tiene asidero bíblico, no hay. No, sin embargo, allí pues sacan una parábola, ¿verdad? De el rico y Lázaro para de esa manera transgiversar la palabra de Dios. Muy bien, así es. Tenemos también el estado hay personas, los universalistas, decían, hermana Cassandra, que una persona cuando muere, no importa la condición, y van directamente al reino de los cielos. Por ejemplo, cuando Absalón mató a su hermano Amón, dice que lo vio en la muerte David y se consoló con su hijo. Quiere decir que David vio a su hijo en el reino de los cielos, aquel que cometió el pecado del incesto.
Y la gente de la Iglesia Universal enseñan estas cosas, ¿no? Que ya una persona, no importa la condición, ellos van directamente al reino de los cielos. Y esto trae como consecuencia de que las personas no se preparan creyendo que de verdad, no importa la vida que vivan en la tierra, las actividades que hagan, las obras que realicen, sean malas o buenas, que al final todos van al reino de los cielos. Y esto debió mucho a la población en los tiempos de Elena White. Así es, pastor. Muy terrible porque o sea, se hace más fácil creer para nosotros los seres humanos muchas veces la mentira por la falta de preocupación. Por eso se hace Sí, muchas es veces triste. tan fácil. O sea, es más fácil que te lleguen diciendo cualquier cosa y tú lo creas por no investigar. Ah, bueno, te queda así con esa. Es como el chisme mal llevado. Sí. Qué tristeza, hermana, da eso, de verdad. Es triste esa situación. Ahora, otra cosa, hermana, que se ha obviado mucho y antiguamente se predicaba, y especialmente en los tiempos del apóstol Pablo, se hablaba de la resurrección, en que después de la resurrección los justos iban a recibir la recompensa. Ahora, las iglesias evangélicas no hablan de resurrección. No. La resurrección la dejaron a un lado. ¿Por qué? Porque dicen que los muertos están conscientes. Unos están en el Y infierno, otros dicen en el algunos, cielo. otros en el cielo, y los católicos dicen que están en el purgatorio, otros. Es una situación bastante compleja y resulta que la doctrina de la resurrección está aquí, pero no les conviene predicarla porque dicen, bueno, si decimos que hay una resurrección, quiere decir que las personas que han muerto están inconscientes, están profundamente dormidas, y ahora no se escucha por ningún lado la gente predicando la resurrección. Y sin embargo, esperan al Señor Jesús por segunda vez y es incomprensible ver que donde en Primera de Tesalonicenses 4, 4, 13, 16. sí, dice que el Señor Jesús con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego Sí. nosotros los que estemos vivos. Entonces, muchas veces cuando nos toca llevar el mensaje por preocupación, muchas o todas las veces a las almas a que podamos comprender cada día más la verdad que está escrita en la palabra de Dios, la persona dice, no, pero yo le digo, no, mi hermano, ven, vamos a estacionarnos, dime cómo lees. Primero me vas a decir cómo lees. Y segundo, te voy a hacer otra pregunta. ¿Comprendes lo que lees? Ahora, si el Señor Jesús viene por segunda vez y los muertos en Cristo resucitarán y luego, entonces, ¿cómo es que Él va a traer a los que ya tienen el cielo, los va a tirar en la tumba y les va a decir, levántate, prepárate otra vez que vamos? No, eso no tiene ningún sentido en la parte espiritual. Y cuando tú les dices eso, ellos quedan así como que, ajá. Y en cuanto a los que están en el infierno, estamos hablando de un Dios terriblemente malo, muy malo, pero estamos hablando de un Dios bueno. Entonces, ¿cómo es que Dios, hay personas que tienen desde el primer pecador, en este caso, perdido, Caín, ¿cuántos años tiene en el infierno y lo va a sacar para volverlo a entrar en el infierno? Eso no tiene bases bíblicas. Son ideas descabelladas, ¿verdad? Wow, Pero sí. tristemente la gente se lo ha creído, ¿no? Pero la mentira es muy grande, pastor. Yo lo digo por mi propia experiencia. O sea, yo creí en algún momento en estas cosas. Sí. Claro, porque yo pertenecía a una de estas doctrinas donde se predicaba esto. Pero ¿qué pasaba conmigo? No estaba la preocupación para ese momento, solamente de leer el contenido, y un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, yo leía el texto y hasta ahí y yo me quedaba ahí. Pero tal vez Dios vio en mí alguna preocupación que llegó a la puerta de mi casa un día diciéndome, tú estás preocupada, vamos a quitar esa preocupación. Entonces allí donde tú eres el responsable de decidir si te quedas con lo poco o te quedas con lo mucho que es Dios. Así es. Para vida. Miren,
nosotros tenemos un poder que se llama la voluntad, y la voluntad es el poder de decidir. Cuando se Exactamente. nos presenta el mensaje. Bueno, el Señor bendiga a la audiencia que nos está viendo en tiempo real y a los hermanos que nos van a ver en tiempo diferido y que también están compartiendo, por supuesto, estos mensajes en las redes sociales. Para la correcta interpretación de la Biblia, cuando uno lee la Biblia, hermana, primero con espíritu de oración, porque Satanás conoce la Biblia y si una persona no ora primero antes de leer la Biblia, entonces Satanás le va a torcer las escrituras para su propia perdición. Por lo tanto, quien inspiró la Biblia es el Espíritu Santo. Amén. Y antes de orar debemos pedir al Espíritu Santo aplicarle a los textos bíblicos el TLC, el tiempo, lugar y circunstancias. Y lo que usted acaba de decir, el te compre, porque el texto sin el contexto es un pretexto. Hay dos pensamientos o dos reglas para la interpretación bíblica. Hay una que es verdadera y otra que es falsa. Está la exégesis, ¿te acuerdas, Cassandra? La exégesis. Sí. ¿Qué es la exégesis? Bueno, la exégesis nos habla, exégesis o exégesis. Sí, exégesis, con la E. Con la E. Ajá. Es el concepto que exige o se utiliza en referencia a la interpretación, ¿verdad? Ese es el exégesis. Es la correcta interpretación, ¿verdad?, de la Biblia. Es interesante eso, ¿no? Y está la exégesis, que la exégesis es una interpretación errónea de la palabra de Dios, con ideas preconcebidas. Un de más. Por ejemplo, sí, cuando la gente fue a traducir la Biblia, tenían un concepto preconcebido de la palabra infierno. Y entonces no colocaron Gehenna, sino que colocaron infierno, porque era el momento, era la formación que ellos tenían. Y por eso que está la palabra, será lanzado en el infierno, y no dice Gehenna. ¿Y qué sucede? De que ahora la gente lee esos pasajes y creen que realmente existe un infierno. Entonces hay personas que dicen, por ejemplo, los casados, algunos hermanos de otras doctrinas, dicen, mire, la mujer se salvará engendrando hijos, y les saca el pasaje bíblico. Sí. Y la pobre esposa dice, ay, sí es verdad, voy a parir con pure. Y pare, y esas pobres criaturas sin educación, sin alimento, no, que donde comen uno comen cuatro, o sea, vienen a sufrir este mundo. ¿Por qué? Porque hubo una mala interpretación bíblica, fueron a la Biblia con ideas preconcebidas, y eso es lo que dice Pablo, tuercen las escrituras para su propia perdición. Entonces, la exégesis, sí, entonces esa es la exégesis, y la exégesis y la exégesis es la correcta interpretación de la Biblia. ¿Y qué es lo que la Biblia me está diciendo a mí? No es lo que yo quiero que me diga la Biblia. Y eso es lo que está pasando ahorita en el mundo con los falsos profetas y falsos maestros. Por ejemplo, vamos a analizar Romanos 10:4. Cassandra, ¿lo tienes por allí? Vamos a pedirle a Catherine, si tenemos aquí 10:4. Catherine, Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Muy bien, ya vamos entonces a analizar. ¿Hacia dónde? Vamos a analizar ahorita ese pasaje. Queremos leer unos mensajes. Ramírez Xiaomi. Dios le bendiga, hermanos. Feliz día. Saludos, hermana. Saludos. Ramírez, bendiciones para ti. Qué bueno. Jimmy Jiménez, la palabra de Dios tiene que ser la comida nuestra. Sí, como la comida que ingerimos diariamente. Saludos a Jimmy, que está en Santa Bárbara de Barinas. Jimmy, Dios te bendiga. Qué bueno, Keila Yudelis, amén, pastor. Bueno, tenemos aquí a Keila Yudelis que está con nosotros compartiendo. Qué bueno, Keila, que nos salude. Bendiciones para ti, Keila Yudelis Martínez. Saludos para tu esposo y para tus chicos. Karen Hernández, bendiciones para ustedes. Muchas gracias. Karen. Así es, Silvia Sánchez Etel, nuestra querida oyente. Hermanos, un maravilloso y bendecido día. Gracias, hermana. Silvia Etel, feliz día para ti. Juana Medina. Buenos días, la hermana estaba en Brasil, creo que ya está en Venezuela. Bendiciones de lo alto para todos ustedes. Nuestra hermana Juana es de la iglesia de Puerto Ordaz. Sí, la conozco, hermana Juana, Dios te bendiga. Saludos, shalom. Tenemos aquí a nuestro pastor, anciano de la iglesia, Nectalí Colmenares. Saludos, buenos días, bendiciones. Mi estimado, Dios te bendiga. Salí directamente a Valencia. Feliz día, Caro Hernández, buenos días. Atenta, escuchando por aquí.
reporta Caro Hernández. Bueno, bendiciones para todos. Gracias por interactuar, por escribirnos. Tenemos un pasaje bíblico que leyó la hermana Cassandra, es Romanos 10:4 y es el caballito de batalla, ¿verdad, hermana Cassandra? Sí. Para otras organizaciones religiosas. Vamos a repetir Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. Es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Y de ñapa ellos vienen y leen es la parte, porque el fin de la ley, ¿quién es? Cristo. Y con este pasaje bíblico está diciendo, vamos a hacer una eisegesis. Escuche, primero una eisegesis. La gente dice que con este pasaje bíblico Cristo abolió la ley. Él era el fin de la ley, no ha venido para abrogar, sino para cumplir. Y tuerce en este otro texto bíblico, Cristo cumplió la ley y no hay más necesidad de ley. Y entonces estamos bajo la gracia y no bajo ningún tipo de ley y podemos vivir la vida como Shakira, la vida loca o como la vida de Ricky Martin. Así es. Con este texto bíblico, cuando mi esposo quiso tomar una decisión de seguir los principios bíblicos, la pastora a donde nosotros asistíamos le sacó este texto bíblico. Ajá. Y le dijo, hermano José, el fin de la ley es Cristo. Ahora, ¿cuál ley vas a guardar? Y entonces él se quedó, él le dijo, wow, hermana, gracias por Parece que él estaba necesitando escuchar lo que ella le dijo para llevármelo a mí. Y entonces yo le dije lo mismo que le dice Felipe al eunuco. Tú entiendes lo que lees. Porque totalmente, o sea, yo le dije, vamos a estudiar, vamos a leer y con la ayuda de Dios, primeramente vamos a tratar de comprender. Lo que pasa es que tú estás queriendo que te digan esto en realidad y no es así. O sea, es lo que tú quieres escuchar, pero no es lo que Dios te quiere decir. Vamos a escudriñar, le dije. Vamos a hacer una exégesis. Exégesis. Le digo a usted. Qué bueno, entonces usted le explicó a su esposo esa verdad, hermana, la verdad bíblica, la correcta interpretación. Ahora, ¿cuál sería la correcta interpretación? Esa palabra fin que usa Pablo allí, hermana, viene del griego, ¿verdad? Exacto. O sea, no, el detalle está en no hacer una exégesis para obtener la correcta interpretación de la palabra de Dios en cuanto a la ley se trata, ¿no? Ajá. Mi esposo hasta este momento, pues, no había comprendido que habían dos tipos de leyes y que Cristo le iba a dar fin a una de esas leyes. Él no lo había comprendido, nunca lo había escuchado, en su vida lo había escuchado, en cuanto al fin de la ley. Sí. Porque también allá en el libro de Juan, no recuerdo exactamente el texto bíblico, dice que el fin de la ley es Cristo. Entonces, quedamos en eso y empezamos a estudiar porque creo que hay otros pasajes que nos hablan, ¿verdad? La ley de ritos, la ley de las ceremonias, la ley y yo le dije, vamos a estudiar, vamos a tratar de comprender esto con las bases bíblicas que Dios nos da, porque no puede ser que en el libro de Mateo 5:17 el Señor diga que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. A cumplirla. Y gracias a Dios, hermana Cassandra, y tu esposo entendió, hasta ahora está claro el hombre, ¿verdad? Ay, gracias a Dios. Gloria al Señor. Nos bautizamos juntos. Qué bendición. Cuando nos bautizamos. ¿Ya cuántos años hace eso ya? Ya hacen alrededor de 12 años. 11 años. 12 años, qué bueno. Me alegra eso, hermana. Bueno, hermana querida, son las 8:38, nos queda un minuto para finalizar. Entonces, la palabra que usa Pablo aquí para nuestros oyentes, ajá, la palabra fin,
aquí se podría entender mal si no se estudia el significado original de la palabra. Por eso es importante tener diversas versiones bíblicas y recurrir también al griego. La palabra fin en griego es telos, y telos, que podría traducirse como objetivo, meta o propósito. Entonces, los hermanos cristianos que leen la Biblia así por encima, a vuelo de pájaro, y no profundiza, se dejan engañar. Y dicen que el fin de la ley es Cristo. O sea que en la palabra fin es como determinación de que caducó, que llegó hasta allí. No, el fin en griego es telos, y telos es propósito. Es como cuando una persona Objetivo, se ve meta. sí, la meta, como cuando una persona se ve al espejo y el espejo le Exacto. dice, estás despeinado Despeinado. o estás lleno de carbón porque estaba ya en la cocina, y la cocina húmeda, o está en el fogón, entonces eso crea una necesidad en uno. Y el fin del espejo es que tú te veas bien, que te arregles, que te peines, o que te laves la cara, te quites el carbón que tienes allí o la manchita. Exacto. Eso, entonces, el propósito de la ley es buscar a quién, Mostrar. a Cristo. Es Porque, mostrarte. Es claro, enseñarte. porque quien satisfizo las demandas de la ley fue Cristo. Y el fin de la ley es llevarnos a dónde? Es A llevarnos Cristo al Señor Jesús. Jesús. Entonces, no podemos interpretar este pasaje bíblico de Romanos 10:4 como que la ley caducó o dejó de existir. De interpretarlo de esa manera lo estamos sacando de contexto. Cuando se trata de la ley de Dios. Exacto. Cuando se trata de la ley de Dios. Y Pablo dijo, Pablo nunca habló en contra de la ley de Dios. En Romanos 3:31 dijo Pablo, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera. De ninguna manera. Y en Romanos 7:12 dice, de manera que la ley es la verdad como es santa, Santa, justa justa y buena. y buena. Entonces Pablo no puede echar por tierra lo que dice en los capítulos anteriores como en los capítulos sucesivos en el 10:4. Y Pablo nunca dijo, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, este pasaje bíblico, estimada hermana Cassandra, se ha prestado para malas interpretaciones. Para transversar la palabra de Dios. Sí, es lo que dice Pedro, ¿verdad? Tú haces las escrituras para su propia perdición. Pero entiendo que hay muchos que hoy tal vez no están allí, no se ven en línea, pero están allí, que están escuchando este mensaje y que van a escuchar este mensaje, que han hablado con nosotros en algún momento y que Dios a través de los labios humanos, labios que no son dignos, pero que Dios utiliza para honra y gloria de su nombre, para poder llegar con un objetivo y poder salvar a las almas, que te invita a escudriñar, a que profundices la palabra de Dios, a que un día, al igual que yo, estaba tan errada, tan equivocada, que Dios quitó la venda de mis ojos para que yo pudiese ver el significado que tiene la ley en mi vida y para qué es que me ayuda. Por eso dice que es mi ayo. La ley es mi ayo. Eso es, la ley es nuestro tutor, nuestro ayo, nos guía a Cristo. Ese es el fin de la ley, llevarnos a Cristo, porque Cristo es el que cumplió la ley, el que cumplió las demandas de la ley. Él es nuestro Salvador y por medio de Él es que podemos obedecer los mandamientos. Sí. Entonces queda claro para la audiencia, para nuestros hermanos, que la palabra fin viene de la palabra griego que es telos, que es propósito, meta. Es la meta. Tenemos aquí unos mensajitos a Jordan Alcántara. Muy buen día, gracias por el maravilloso mensaje. Un feliz y bendecido día. Gracias, Jordan. Bendiciones para nuestro amigo y hermano Jordan. Saludo a tu querida suegra. La suegra está reportando sintonía desde Acarigua, estado Portuguesa. Feliz día, hermana. Aquí saludo para la hermana Cassandra. Qué bueno. Y la Yudelis Martínez, saludos. Nectalí Colmenares, fin también se puede traducir como finalidad. La finalidad de la ley es Cristo, así es. La meta, el propósito de la ley, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Bien, hermana Cassandra, nos estamos despidiendo ya. Será hasta mañana con ayuda de Dios, con una dosis más. Gloria a Dios. Gracias por la invitación nuevamente. Muy agradecida con Dios por estos momentos. En realidad, pues, en pandemia
tuvimos mucho de esto y pasó algún tiempo, pero era hoy que podíamos estar. Lamento el no haber podido estar el día de ayer porque no teníamos energía. Gracias a la misericordia de Dios hoy pues tenemos luz y tenemos energía. Bendiciones para todos los hermanos. Vamos a escudriñar cada día más. Hay muchas verdades del cielo. Dios te bendiga. Amén. Saludos. Gracias, bendiciones, hermana, para ti. Gracias a la audiencia. Señor la acompañe, le bendiga. Recuerden compartir. Muchos saludos para nuestra hermana Ruth Rojas de Valencia. Hermana Ruth Rojas, Dios te bendiga. Saludos. Comparte, saludos. Hasta luego. Gracias a Catherine, a Caroline. Bendiciones para todos.